Buenas tardes con todos. Si me logran escuchar. Licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Cristian. Se le escucha. Listo, buenas tardes. Vamos a iniciar hoy día con la clase número 2. Perdón, con la unidad número 2 de nuestras clases de enfermería en urgencias. Como nosotros ya habíamos hablado en la anterior clase de la inducción de qué era nuestro servicio de urgencia. Entonces sabíamos que era un servicio que nos ayudaba a determinar en cierto tiempo la atención del paciente mediante un triaje y que nos ayudaba a tener el límite de la vida, priorizar la vida y no poner en riesgo esa vida, ¿sí? De alguna manera teníamos que actuar para que esa vida se mantenga bien y sea viable su recuperación. Ahora nosotros vamos a hablar de ciertas actividades específicas que se realizan en la emergencia como tal, ¿sí? Partiendo de lo que ya habíamos hablado, nosotros estábamos en una parte donde era la anamnesis y el examen físico, que era lo que se hacía. Como bien ya sabíamos, la anamnesis era una entrevista como tal del paciente con el profesional de salud para evidenciar tal vez las patologías que tienen al momento con toda su sintomatología o todo lo que tiene que ver con lo familiar para poder relacionar a nuestra dolencia actual, ¿sí? El examen físico se hace mediante la visualización e inspección de todo lo que tiene que ver con el cuerpo o el lugar afectado en el momento, palpación, percusión, auscultación, que nosotros ya habíamos hablado de la palpación, que es con nuestras manitos, ¿sí? Percusión, ¿se acuerdan que era una con la otra? Y la auscultación, que es por medio del fonendoscopio. Son métodos de diagnósticos como tal. Para poder nosotros diagnosticar algo, aparte de esta estrategia que nosotros tenemos, como vemos aquí, que es de la anamnesis y el examen físico, existen exámenes o procedimientos agregados a nuestras actividades como tal, que son métodos de diagnósticos. En los métodos de diagnósticos hay varios, examen de laboratorio. Dentro del examen de laboratorio hay varios parámetros, una biometría, un tiempo de coagulación, los exámenes de sangre, exámenes de orina, exámenes de heces, entre otro tipo de cosas. Tenemos también los de imágenes, sí, para poder evidenciar de manera local y específica tal vez el órgano o el lugar en estudio, ¿sí? Si nosotros hablamos sobre la inspección, tenemos ciertas estrategias como normas. Por lo general siempre se inicia céfalo, que es la cabeza, ¿sí? Caudal. Siempre se inicia la parte de la cabeza hacia otro lado. De manera de aspecto general, todo va a variar de acuerdo, porque si nosotros nos identificamos que una persona viene con un trauma, pues nos vamos a direccionar al trauma como tal. Sí, eso se va a ir direccionando según la enfermedad o la patología o la dolencia que tenga el momento, ¿sí? Extremidades. Si nosotros hablamos netamente de un problema cardiovascular, de un problema de origen cardíaco, de un problema circulatorio, nosotros tenemos que ver los grandes vasos, que uno es la yugular que nosotros tenemos aquí. Si nosotros podemos evidenciar que comienza a palpitar de una manera inadecuada, podemos tal vez diagnosticar solo con la evidencia una posible arritmia, una posible hipertensión, una posible taquicardia muy elevada, que puede llegar a producir un paro cardíaco, ¿sí? Si hablamos de una palpación como tal, nosotros vamos a evidenciar los pulsos arteriales, que son pruebas como tales de este tipo de aquí. Esto de aquí lo que nosotros hacemos es presionar los lugares donde están nuestras arterias y la red presión capilar, que nosotros evidenciamos el llenado capilar, porque si el paciente debe de tener un llenado capilar que nosotros presionamos las zonas distales y se debe de rellenar en un espacio de 1, máximo 2 segundos, pero si ya vemos que va de 7 a 8 segundos, quiere decir que hay un problema vascular y por ese motivo como evidenciamos que no está llegando suficiente oxigenación y va a haber problemas. Un ejemplo, luego de la palpación y nosotros vamos a poner un saturador donde hay un llenado capilar muy lento, nuestra valoración de saturación o el valor de saturación que va a llegar al monitor o al aparato como tal, que en ese momento ponemos el pulso oxímetro, sabemos que no va a ser una medida correcta porque tenemos problema de circulación ahí. Cuando nosotros evidenciamos una cianosis distal, que es la coloración azulada, entre morada en la parte distal de los deditos o de la parte de los dedos de los pies, nosotros evidenciamos que hay esa cianosis. Al momento de colocar nuestro saturador, de por sí va a dar desaturación,
pero mientras no corrijamos esa cianosis, ya sea con oxígeno o con algún tipo de procedimiento más, nuestra saturación no va a ser bien calculada o nuestro saturador no va a calcular de manera correcta ya que no está censando algo adecuado, ¿sí? Nos recordábamos que la percusión era necesitamos un apoyo como un fonendoscopio, perdón, con unas manos. Entonces nosotros, ¿qué íbamos a hacer? De manera directa, íbamos a percutir con nuestras manitos un lugar específico como tal. Si el paciente dice que le duele aquí, que le duele acá, de la parte torácica, la mayor efectividad para nosotros poder diagnosticar o poder evidenciar algo es la parte de la auscultación. Y de ahí viene la ayuda como tal del fonendoscopio. Colocamos nuestras olivas, colocamos la campanita en el lugar adecuado donde vayamos a auscultar. Lo correcto siempre es de acuerdo a la zona afectada hacia la zona no afectada para nosotros poder evidenciar esa diferencia como tal. De ahí vienen estrategias diferentes. Los médicos por lo general dicen que lo mejor es siempre auscultar de la parte superior a la parte inferior, entre otro tipo de cosas. Eso va a variar según la enfermedad como tal presente en el paciente, ¿sí? Nosotros para poder evidenciar algún problema cardiovascular como tal, ¿qué signo vital sería primordial en esta valoración? Alguien que me diga. La frecuencia cardíaca, ¿Cuál más? la presión arterial. Muy bien. Si estamos hablando del corazón, nosotros ya sabemos que es el pulso y la frecuencia de la tensión arterial. ¿Por qué? El pulso es la frecuencia o el ritmo como tal de los latidos del corazón. Recordémonos que es la relajación y la contracción, ¿sí? Contracción, relajación. Eso es un pulso. ¿Y qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre a través de las arterias. ¿Y quién manda todo eso? El corazón. Entonces, si nosotros sabemos que vamos a evidenciar o tenemos un paciente con alguna sintomatología cardíaca, nuestros signos de más importancia, no quiero decir que el resto no, es en ese momento una tensión arterial o un problema cardíaco. ¿Sí? Una bradicardia, una taquicardia. ¿Qué era una taquicardia? ¿Qué era taqui? La Elevación de la frecuencia cardíaca. Muy bien. Taquicardia, elevación de la frecuencia cardíaca. Y si hablamos de bradicardia es lo contrario. Bradi es bajo. Una bradicardia es una baja frecuencia cardíaca. Si hablamos de una hipotensión, ¿qué quería decir hipotensión? en la presión baja. Muy bien, exacto. Entonces, nosotros ya estamos hablando con terminología. Cuando ustedes ya lleguen a una unidad, no es que le van a decir, señorita tal, licenciado tal, lo que sea, tiene una bradicardia, vaya a controlarlo. Y usted va a decir, no sé, yo por eso ya tengo que ir conociendo ciertas terminologías para poderlas aprender a manejar y hablar el mismo idioma al mismo tiempo, ¿no? Entonces, al momento que nosotros ya tenemos alguna bradicardia, una taquicardia, una hipotensión, una hipertensión o cualquier signo de estos alterados, yo ya sé que hay un problema de origen cardíaco de base. ¿Cómo podemos evidenciarlo? Pues mediante un EKG, que es el electrocardiograma, o mediante la frecuencia cardíaca en el monitor del EKG, que ya vamos a ver más o menos los ejemplos más luego, ¿sí? Ahora, en la parte de nuestra auscultación, netamente, si hablamos del corazón como tal, ya sabemos que el corazón está ubicado entre el segundo y tercer espacio intercostal bajo de las costillas del lado izquierdo. Entonces, el doctor, el médico, la enfermera, el auxiliar, quien sea, va a lograr auscultar de alguna manera este corazón y nosotros sabemos que va a sonar de manera rítmica. ¿Cómo nosotros podemos evidenciar que una paciente está ritmo? El corazón suena así, punta, 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 punta. Si nosotros nos evidenciamos que el corazón comienza, como yo les decía, el corazón tiene que hacer sus cerrados de las válvulas así. Ahora, que si nosotros nos ponemos a escuchar y comienza una válvula tras otra, nosotros podemos evidenciar tal vez que hay un soplo como tal, ¿sí? Ahora, el corazón, como yo les decía, suena así, tuc, tuc, punta, 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 pero nosotros ya vemos punta, 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 punta. Si nosotros calculamos, sabemos que está taquicárdico, ¿sí? Si nosotros vamos a evidenciar con el pulso, ya sea con la mano, con el pulso oxímetro, con el EKG del monitor.
Pero si nosotros vamos a ocultar y vamos a controlar, nosotros vamos a evidenciar que hay un ritmo muy rápido y muy fuerte. La detección de soplos es otro. Sí, el reconocimiento de un roce pericárdico, eso más tiene que ver en realidad la valoración médica como tal, pero eso van a evidenciar, se va a escuchar clarito porque el pericardio es la tela que cubre al pulmón, perdón, al corazón, y lo que va a hacer es como un sonido, como que estuviera arrastrando algo al momento que se abre y se cierra el corazón, ¿sí? Entonces, esta parte de que a pesar que es el médico netamente el que lo va a hacer, nosotros tranquilamente lo tenemos que conocer. Y más aún, si el médico le viene y le dice, está con un soplo, usted ya sabe que es un problema cardíaco. Si le va y le dice, está con ruidos cardíacos alterados, está con una arritmia, usted sabe que es un problema cardíaco. ¿Y qué lleva nuestro actuar de enfermería como tal? Porque yo no le voy a decir, doctor, póngale un antiarrítmico. Eso el doctor tiene que evidenciar, que el paciente no sea alérgico, que el paciente no tenga una arritmia de base, cualquier situación, porque no es lo mismo una arritmia que una fibrilación y muchos otros tipos de historias de los cuales se evidencia. Entonces nosotros, ¿qué hacemos en nuestra actuar de enfermería? La monitorización. Todo paciente que llega de emergencia, que ya hemos hablado de los procesos de emergencia, ¿este paciente de qué color sería si necesita un actuar rápido? Si ya hablamos de los colores. ¿Qué color ustedes piensan que sería? Rojo. Muy bien, rojo o un naranja ya por lo bajito, pero rojo debería ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de que hay riesgo o hay alteración de sus signos vitales. Y acordémonos que el rojo era, si no actuábamos de manera inmediata, poníamos en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Entonces ya nosotros sabemos, acordémonos del muñequito rojo que estaba ahí, que había con un signo era de los signos vitales, estaban ahí como marcados en rojito. Entonces nosotros sabemos que los signos vitales, algo les está pasando, están muy alterados, están debilitados, lo que sea, y tenemos que actuar rápido. Entonces el paciente, como es de color rojo, sabemos que la acción es inmediata, y el actuar de enfermería es la monitorización inmediata. Nuestros signos vitales inmediatos para poder evidenciar que el paciente tenga los signos vitales, ya sean normales, alterados, lo que sea, ¿cuáles son? Los básicos de nosotros, presión arterial, pulso, saturación, y cuando nosotros ponemos el EKG, que es el control de los latidos del corazón, con los ritmos y con todo, que es el electrocardiograma que va al monitor, ¿sí? Nosotros tenemos que ubicarlos de manera correcta porque eso también depende del monitor. Unos tienen de 3 lagartitos, unos tienen de 5, eso va a variar según el lugar donde se encuentren, pero lo correcto es blanco, negro, rojo, según algunos vienen café, otros vienen de color como lila y verde, ¿sí? Otro es cuando solo son 3, acuérdense de esto, el negro pega al blanco y mata y saca sangre. Es negro, blanco y rojo en medio. Entonces nosotros ya tenemos una codificación como tal, incluso viene en el lugar de donde salen los cablecitos del EKG, cómo colocar. ¿Para qué colocamos esto? Porque cada electrodo lo que hace es censar las cámaras cardíacas de diferentes maneras, de diferentes lados y poder evidenciar de manera correcta esa frecuencia como tal del corazón. La saturación. Si el paciente no está con una oxigenación correcta, quiere decir que hay algún problema circulatorio. Recuerden siempre que en la sangre se transporta nuestro oxígeno y si de ahí alguna manera alterado, si hay una hipotensión como tal, una presión baja, la oxigenación en algún momento va a bajar. ¿Por qué? Porque nuestra sangre no está llegando de manera correcta a todo nuestro organismo, ¿sí? Y la sangre es la que va transportando nuestro oxígeno a todo nuestro cuerpo. ¿Sí? De ahí hablamos nuestra cianosis, como yo les decía. ¿Qué era cianosis? ¿Alguien que me diga? A ver, ¿qué es cianosis? Recién lo dije. ¿Nadie? Cambio de color de la piel. A ver, repite, por favor. No vi ni quién era. Repita, por favor. Cambio de color de la piel, morada la piel. Ya, se pone de un tinte azulado más que morado. Tiene un leve tinte morado, pero es más azulado. ¿Por qué pasa ese tipo de esa coloración como tal? Porque no está yendo buena No le llega el oxigenación. oxígeno. Muy bien, por la falta Falta de oxígeno. oxigenación, ¿sí? Cuando hay cianosis distal o central, cuando ya sea en los labios o en la parte del rostro,
nosotros podemos evidenciar solo con esa sintomatología, solo con esa evidencia, ese signo que estamos evidenciando en ese momento, sabemos que hay una falta de oxigenación. Entonces, si nosotros tenemos un paciente rojo, un paciente naranja, nuestro actuar de enfermería es la monitorización inmediata. Signos vitales, así el paciente haya venido corriendo, ya lo estamos acostando, en ese momento lo tenemos que monitorizar. Ya sabemos que lo tenemos ahí, lo vamos a volver a monitorizar, luego que está 5, 10, dependiendo de lo que esté alterado, pues lo vamos a programar para que se tome los signos vitales. Y pues si no tenemos un monitor que nos hace el trabajo, a nosotros nos toca cada rato tomar signos vitales. Es muy importante la monitorización inmediata porque de eso yo me evidencio. Si el paciente está hipertenso, nosotros tenemos que, aparte que ya hemos monitorizado lo que sea, el médico va a evaluar y va a decir, si nosotros tenemos un paciente, digamos, de 80 años con una hipertensión marcada, sabemos que el alto riesgo de sangrado en ese paciente, porque sus venas ya están escleróticas, ya están viejitas, ya están duras, van a romperse en algún momento y un accidente cerebrovascular puede ser muy, muy frecuente en ese tipo de pacientes. Ahora, tenemos un paciente, listo, este paciente está con hipertensión, ya le ponemos el medicamento, va a lograr bajar esperando que. Si viene un paciente con una frecuencia cardíaca, Norma, dígame la frecuencia cardíaca normal de un paciente adulto. 120/80. No, eso es presión arterial. Ah, me Frecuencia dijo la. cardíaca. 60, 100. 60, 100. Menos de 100, hasta 90 como máximo, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos que viene un paciente con una frecuencia de 160, sabemos que está alterado, porque es un adulto normal aparentemente, ¿sí? Entre comillas. ¿Qué tenemos que hacer? De manera inmediata actuar. ¿Por qué? Porque ese corazón se va a cansar de latir y puede llegar a una parada cardíaca. Que luego en algún episodio tenemos que hablar de nuestra reanimación, el ABC y toda la historia de las paradas cardíacas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan inmediato ven los signos vitales? Es por eso. Peor un corazón con una hipotensión como tal. No está latiendo de manera suficiente, no está llegando oxigenación al cerebro, no está llegando saturación sanguínea normal, nuestro oxígeno a nuestro organismo. Viene el primero, la hipoxia cerebral, que deja daño como tal del cerebro, ¿sí? Luego viene la falta de circulación como tal a cualquier parte que puede producir, como yo les decía hace un momento, o un accidente cerebrovascular por una hemorragia o una hipoxia, una isquemia como tal, ¿sí? Produce una parada cardíaca porque el corazón no tiene fuerza, no tiene sangre que bombear. Y peor, si no los controlamos de manera inmediata, pues nos va a llevar a otro daño como tal. Tenemos que empezar con el protocolo de neuroprotección, el protocolo de hipotermia, entre otro tipo de cosas si un paciente se nos para. ¿Sí? Entonces, paciente naranja rojo, inmediato control de signos vitales. Ahí es que no es que ya le tomaron afuera y tiene que esperar, ya le voy a tomar. Son controles de manera inmediata. ¿Sí? ¿Cómo nosotros controlamos? Ya les digo. Presión arterial, pulso. Si no tenemos un EKG, que lo ideal que en toda la emergencia haya por lo menos un monitor, lastimosamente vivimos en un país donde hay zonas muy rurales, zonas muy pobres y el ministerio no es que haya invertido tanto en muchas cosas. Entonces hace falta muchos monitores para que sean, o lo hay o no, y no tienen el control, el mantenimiento, entonces no funcionan. Pero lo ideal es que haya el EKG. ¿Por qué? Porque un paciente puede venir con frecuencias de 60 y uno dice, ah, está bien porque le tomé el saturador. Pero ustedes van a ver que las frecuencias normales son así, así, así. Pero llega un paciente cuando le ponen el EKG así, hace extrasístole. Entonces, ese tipo de paciente yo sé que tiene un problema de base aún mayor, ¿sí? Porque ya estoy viendo que hace frecuencias normales, extrasístoles, ¿sí? O si no hace arritmias que se detienen y comienzan. Si ya yo ya veo que ya vamos a ver más o menos cierta parte del EKG, si yo ya veo, yo ya conozco una frecuencia normal de un EKG en un monitor y yo ya veo que hay algo alterado, yo no voy a coger, le voy a poner un antiarrítmico, un bloqueador, lo que sea. Yo tengo que informar al médico para que el médico venga, le haga un EKG, revise las ondas, dónde se está bloqueando, dónde está desfibrilando, dónde está la arritmia,
cuál es el problema de base de él, porque como les decía en algún ejemplo, el paciente puede que llegue sin familiar o puede que luego aparezca el familiar y nos diga que de base él tiene fibrilación, pero yo no le puedo dar a un paciente con fibrilación un bloqueador. O sea, todo va a ir alterando según la patología del paciente y según lo que yo estoy evidenciando. Entonces, lo correcto es mejor ponerle un EKG con controles de frecuencia, con controles de barrido del EKG para yo poder evidenciar cuál es el problema como tal. ¿Sí? Si nosotros hablábamos, como hace un momento yo les decía, hay toda esta parte de lo extra, de la evidencia como tal que yo estoy en ese momento dándome cuenta, ya sea por las preguntas, ya sea por el examen físico, auscultación y toda la cosa. Porque como ya somos medios expertos en el COVID, hay pacientes que el 90%, 80% son asintomáticos. Claro, es que ayer me dolió un poquito la cabeza y ya, y bueno, y me mandaron a hacer el PCR por control de la empresa, lo que sea, y salgo positivo. ¿Por qué? Por un laboratorio de apoyo, ¿sí? Entonces, nuestros métodos de diagnóstico es para eso que nos sirve. Porque un ejemplo, hay muchas personas que de acuerdo a su vida, su calidad de vida, su alimentación, lo que sea, tienen una hipercolesterolemia, que es el colesterol súper elevado siempre, pero no tienen sintomatología. No se marean, no les duele la cabeza, lo que sea. Le hacen un control de colesterol en ayunas y el colesterol por los cielos de 400, triglicéridos de 300, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Igual, hay personas que lo único que dicen es, me canso muy rápido. Ya, ese es todo su diagnóstico, su sintomatología. Le hacen un examen de sangre, una anemia fatal, una hemoglobina de 7 punto algo, cuando ya eso de ahí es candidato a transfusión sanguínea, un hematocrito de 20 y algo, o sea, deberían transfundirle sangre, quieran o no quieran. Entonces, nuestro método de apoyo es para eso, para poder evidenciar ciertos síntomas que al ojo clínico, a la evidencia clínica que nosotros en ese momento estamos viendo, investigando, no podemos diagnosticar y nuestro apoyo viene aquí, una biometría para ver los laboratorios normales, la química que viene todo lo que tiene que ver con glucosa, entre otro tipo de cosas, los electrolitos muy importantes, en alguna parte ya hablaron de microbiología o de bioquímica, se habla mucho sobre el desequilibrio hidroelectrolítico. En una parte, si no lo hablaron, lo tienen que hablar o lo tienen que escuchar, la acidosis metabólica, alcalosis metabólica o acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria puede llegar a una parada cardíaca. En cuanto a los electrolitos, una hiperpotasemia o una hipopotasemia puede llegar a un paciente a una parada cardíaca. Es una de las 7P, de las 5P y de las 5H de lo que tiene que ver con la parada cardíaca. Entonces es muy importante en la emergencia hacer este tipo de controles. Y de ahí vienen los de apoyo, que es perfil enzimático, la troponina. Aquí lo que tiene que ver con todos los mecanismos de coagulación. ¿Por qué? Porque el paciente puede que llegue de una manera, un sangrado leve, pero como nadie le dijo que en las casas sangró y nunca evidenciaron o cuantificaron y ven unas plaquetas bajísimas, un IDN bajísimo, entonces ya sabemos que ese paciente está con los tiempos prolongados, está con una plaquetopenia que si ustedes le hacen un mal pinchazo va a sangrar por donde sea. Entonces nuestros apoyos como tal de aquí es para poder evidenciar toda esa sintomatología, toda esa afección que tiene el paciente de manera interna que no lo podemos evidenciar, ¿sí? Y es muy importante, lastimosamente a veces no lo tenemos, espero que en el lugar donde ustedes vayan a trabajar haya todo, porque estas cosas nos salvan de muchas situaciones y el paciente puede llegar a tener una mejor recuperación y más aún pronto, ¿sí? Si hablamos de métodos diagnósticos como imagen, aquí hablamos de un electrocardiograma. Miren, yo les hablaba justo lo de hace un momento de las curvas. Nosotros evidenciamos, y esto es una curva normal de una frecuencia cardíaca. Ahora, aunque más adelante creo que estaba, no, ya luego les he de decir, déjenme ver si hay acá, por acá había. Ya. Aquí. ¿Sí están viendo la anterior? Aquí, ya les cambié. ¿Están viendo la nueva?
Sí, ¿Ya? listen. Miren la diferencia de una frecuencia, perdón, de un ritmo normal con un ritmo anormal. Les voy a volver a poner. Veanlo de aquí y vean el otro. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya ven? Nosotros conociendo esto normal, al momento que nosotros ponemos el EKG, los lagartijos, por favor, bien puestos, no se olvidarán eso, de acuerdo al monitor que tengan, ¿sí? Bien puesto nuestro EKG, vamos a evidenciar una curva normal, vamos a evidenciar, si nosotros ya vemos que aquí sube y de la nada en la siguiente baja, ¿sí? O si no vemos que estos no están así, si no están como vieron, así semi acostados, como ven los de acá, miren, cuando debería ser así, ¿sí? Miren, esta curva para abajo no es nada normal, ¿sí? Nosotros podemos estar presenciando el inicio de un infarto agudo del miocardio o una arritmia, una desfibrilación, entre otro tipo de cosas. Decirles que se van a aprender esto es imposible porque eso como netamente le pertenece a los médicos. A nosotros igual nos dan toda la terminología, todo lo que tenemos que saber, pero nuestra actuar de enfermería, ¿qué es? El registro, el control y el monitoreo. Vemos todo este tipo de cosas. Yo ya estoy viendo que la frecuencia está normal, está haciendo extrasístoles que están que bajan y está haciendo fibrilación que están así. Ya no tiene esta secuencia de separación, sino 1, 2, 3. Doctor, algo le pasa al paciente. Mire la frecuencia que está marcando el monitor. Con eso, o yo salvo la vida, o simplemente vi y no hice nada, y el paciente cuando ya regreso a ver, en asistol. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a ver algo normal para cuando veamos algo anormal que no coincide con esta imagen, sabemos que algo está pasando. Ahora, de la misma manera del rayos X, a ustedes no les van a dar imagenología, a mí tampoco me dieron imagenología, es parte de un proceso extra de aprendizaje, pero nosotros aquí ya vemos algo anormal, digo normal, ¿sí? Nosotros evidenciamos nuestros pulmoncitos que tienen que estar de color negrito, de entre gris, ¿sí? Un tente tirando a plomo, miren nuestro corazón, pero ¿qué vemos a veces? Vemos este corazón hasta acá, ¿sí? Entonces nosotros ya podemos estar viendo tranquilamente una cardiomegalia, ¿sí? Que el corazón está muy grande por alguna enfermedad como tal, ¿sí? O si no vemos que esta base no está negrita, sino le vemos blanco hasta acá. Les vemos todito blanco. Estamos evidenciando tal vez un edema agudo de pulmón, ¿sí? ¿Qué era edema? ¿Alguien que me diga qué es edema? Como hinchado. Ya, ¿por qué creen? ¿Alguien más que haya escuchado el edema? Hinchazón, ¿por qué? Por retención de líquidos, digamos. Muy bien. El edema es la acumulación de líquido como tal, que se puede evidenciar como una sintomatología, la hinchazón que ustedes acaban de nombrar, ¿sí? Entonces nosotros vemos un edema agudo del pulmón, ya sabemos que ese paciente está con acumulación de líquido. Cualquier tipo de líquido, puede ser el derrame pleural. La pleura es el líquido que protege y cubre al pulmón para que ayude a sus movimientos de respiraciones como tal. Si esa es la pleura, es un líquido, es como una telita y es un líquido que cubre al pulmón. Entonces, por X motivo se rompe, por infecciones, traumas, lo que sea, ¿sí? Entonces, vemos esto que ya no está así, sino está blanco hasta acá. O ya no vemos estas ramificaciones chiquititas normales que son bronquios, sino ya vemos hasta acá arriba y las vemos bien marcadas. Alguna bronquitis por algún motivo tiene que haber, ¿sí? Entonces nosotros ya estamos viendo algo normal. Cuando veamos algo anormal, nuestro accionar de enfermería es avisar, ¿sí? Nosotros ya sabemos, hemos evidenciado lo normal. Estos son más métodos diagnósticos, ¿sí? Nosotros ya hemos evidenciado muchos otro tipo de cosas. Ahora, en ciertos lugares de controles de emergencia de unidades, tienen la ventaja, se podría decir, del control de una medición de la medición de la línea arterial como tal, que es de manera directa. ¿Cuál es nuestra función como tal? Primero, el control continuo, ¿sí? La línea arterial es un catéter directo hacia la arteria, que hay diferentes vías, ¿sí? Como vemos aquí en el dibujito, de manera braquial,
de manera femoral, de manera pedial, son los que más se usan y los periféricos, que son el braquial y el pedial, son los que nosotros por lo general colocamos, ¿sí? Es una estrategia como una canalización periférica. La diferencia es que no es superficial, las arterias son más profundas y el catlón no ingresa semiacostado, sino casi subcutáneo o entre subcutáneo e intramuscular, ¿sí? Para poder llegar a la arteria, ¿sí? Una vez que se topa la arteria, se le conecta a un sedal arterial directo que va al monitor y es una monitorización precisa de la presión arterial porque es directo. Es sangre directa que se controla con un infusor para que no salga de manera fuerte porque recordemos que la arteria lo que hace es empujar, ¿sí? Para poder nosotros evidenciar. Y eso es permanente. Si nosotros vemos nuevamente, por lo general en la arteria siempre se marca algo similar al EKG. Si nosotros ya estamos viendo que no hay esa continuidad, hay una pausa, otra vez inicia, hay una pausa, otra vez inicia, o hay extrasístoles que la curva en vez de subir baja de golpe y otra vez comienza, nosotros, nuestro actuar y nuestra función de enfermería, el registro, valoración, continuidad, como sea, luego es comunicar para poder actuar con el médico conjuntamente y ¿qué? Agregarle un medicamento, cambiar algo, no sé, algún tipo de circunstancia se tiene que actuar y para eso es nuestra monitorización intraarterial. Es muy efectivo y cambia el nosotros poner un brazalete porque claro, va a tomar la línea arterial que pasa por aquí, es el más efectivo, el humeral, lo que sea, pero es algo más directo y es más preciso como tal. Estas de aquí se manipulan más en la parte de cuando el paciente tiene vaso activo para poder nosotros ir disminuyendo, aumentando, variando el flujo del vaso activo. Como es más efectivo, pues lo voy a cambiar como tal, ¿sí? ¿En qué procedimientos más se usa? Cuando el paciente tiene algún problema vascular o algún problema de coagulación para no estarlo pinchando a cada rato, colocamos ese catéter, va a una llave de 3 vías y ya de ahí empezamos a sacar nuestras muestras y no estamos pinchando a cada rato al paciente porque existe el mayor riesgo aún de sangrado, de lastimarles o de algo por el estilo, ¿sí? Si hablamos de una monitorización de la presión venosa central, la presión venosa va directo a un vaso grande que es la vena cava. Nuestro control de este parámetro, que es la presión venosa de central, nos ayuda a verificar que si nosotros aquí hablamos de algo superficial, aquí nosotros hablamos de algo interno como tal. Nuestros valores deben de estar de manera correcta porque si nosotros estamos hablando de que una presión venosa está totalmente baja, quiere decir que tal vez le falte líquido, ¿sí? Y si está muy alta, pues está encharcándose de algún lado el líquido como tal, está acumulando líquido en alguna parte y nuestra función de la presión venosa central, como es de manera directa, va a perjudicar de manera más invasiva al paciente porque estamos calculando de algo que va totalmente cerca al corazón, ¿sí? Los procedimientos igual, estos se hacen mediante los monitores, ¿sí? Cuando ustedes vayan a sus unidades, ya sean a las prácticas, ya sean a trabajar, ustedes van a conocer todos estos procedimientos y es muy importante conocerlos. ¿Por qué? Porque los que controlan, a los que les mandan a verificar, a evaluar, a cuantificar, es a nosotros, ¿sí? Créanme que ni cuando yo estudié lo vi igual solo de teoría, cuando ya uno lo va a practicar, cuando uno ya lo va a trabajar, es cuando recién comienza a perder, porque ahorita lo pueden aprender, pero cuando ya lleguen a la práctica, créanme que ya no van a acordarse de nada, ¿sí? Pero es muy importante que conozcan las terminologías como tal y que sepan de qué se está hablando, ¿sí? Si nosotros hablamos de corazón netamente, pues hay más apoyos como tal para nosotros poder evidenciar alguna falla cardíaca. Ya vimos el EKG, ya vimos el electrocardiograma como impreso como tal. Ahora hemos hablado hace un momento del cateterismo, de lo que tiene que ver de manera interna, y estamos hablando aquí de una resonancia o una tomografía como tal, ¿sí? Por ventaja, hay muchas unidades de emergencia que sí tienen todos estos procedimientos y los que no, pues se van a nutrir, se podría decir, de unas unidades anexas para poder evidenciar esto. Si nosotros vemos que todos estos procedimientos les están haciendo un paciente como tal, nosotros ya sabemos
que el paciente tiene alguna patología de origen cardíaco y por eso se está evidenciando o se está queriendo lograr tal vez diagnosticar algo efectivo o algo real, ¿sí? Por eso se hacen todos estos procedimientos. Si hablamos de las emergencias cardiovasculares, luego que hemos visto o hemos evidenciado todos los procedimientos que le hicieron anteriormente, ya vimos cuáles son nuestros signos vitales para poder evidenciar algún problema cardíaco, ¿cuáles serían nuestras emergencias más comunes que nosotros llegamos a tener? Son hipertensiones, hipotensiones, arritmias y entre otro tipo de cosas que se pueden controlar. Las que no se pueden controlar son cuando ya vienen infartadas. Nosotros podemos tratarle, pero ya ha existido el daño como tal. Un infarto, IAM es un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Todo va a depender según la enfermedad que tenga al momento. Angina es el dolor del pecho como tal, ¿sí? Cuando tienen angina de pecho es un dolor que se caracteriza, siempre viene acompañado, es previo de un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Si nosotros hablamos de una enfermedad cardíaca, tenemos que tener muy en cuenta que todos estos tipos de pacientes que vienen con problemas a la emergencia de problemas cardíacos y vasculares saben por lo general cuál es su enfermedad y es muy importante el actuar de enfermería conocer, recuerden siempre la conciliación de medicamentos, qué toma, qué no toma y qué se vino tomando tal vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vecina puede que le haya dicho que como te duele el corazón te tomas una aspirina, puede haber causado alguna hemorragia interna, bajar las plaquetas o algún otro tipo de cosas. Recordémonos que la aspirina, antes de ser dolor de la cabeza para que le quite la cefalea como tal, ¿sí? No es un analgésico de primera elección, ¿sí? Es un antiplaquetario, un anticoagulante. Entonces hay que tener muy en cuenta con todo lo que haya o lo que no haya tomado el paciente. Esa es nuestro actuar de enfermería. Nosotros saber qué pasa, ¿sí? Si nosotros hablamos de emergencias hipertensivas, cuando un paciente está con problemas de la presión, como decíamos hace un momento, el único órgano que está afectado en ese momento no es el corazón como tal, van a ser muchos otros órganos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón es el que está mandando toda la oxigenación y toda la circulación hacia los demás órganos. Y si no existe una función correcta de este órgano, que es el que manda todo lo correcto hacia el organismo, pues vamos a tener más fallas. Si hay algún tipo de problema vascular, ya sea de problema cardíaco, ya sea hipertensión o hipotensión, uno de los órganos más afectados es la parte pulmonar y la parte renal, ¿sí? Recordemos que la parte renal es donde se hace toda la limpieza y pureza de la sangre mala, se podría decir, y se elimina a través de la orina de alguna manera, ¿sí? Ahora, si hablamos de la parte del pulmón, recordémonos de ahí es que donde se oxigena nuestra sangre para que haya una mejor circulación y una efectividad como tal. Entonces nosotros ya estamos hablando, miren, de dos fallas que pueden producir una emergencia hipertensiva. Entonces, créanme que el decirles a ustedes su actividad es el control de signos vitales no es algo chiquito, es algo muy importante porque eso nos está ayudando a que no hayan ese tipo de cosas. Porque digamos, como yo les decía, el paciente llega con una hipertensión, listo, le controlamos con cualquier antihipertensivo. Pero si viene con una hipotensión, yo no le sé, yo no informé, yo solo le tomé y ahí quedó, se registró, el paciente entró en paro, la falla no es solo de la parte cardíaca como tal, existe la falla cerebral, la falla, como ya estamos hablando, respiratoria, ¿sí? Y la parte renal, ¿sí? Aquí justo habla del accidente cerebrovascular, ¿sí? Nosotros podemos, un evento cerebrovascular ya puede ser por una aumento excesivo de esa circulación, que puede ser hemorrágico o isquémico. ¿Por qué? Porque no llega, no hay oxigenación suficiente, no llega la circulación correcta a ese organismo, hacia ese órgano como tal. Imagínense, o sea, le salvamos del corazón luego de la parada cardíaca, un ejemplo, pero la parte cerebral. Por eso es que en la parte de ginecología hablamos que cuando hay las hipoxias fetales, cuando el niño nace con algún problema de cordón o se quedó en el canal de parto y existe
esta parte de aquí que se llama la hipoxia como tal, hay falla cerebral. En el adulto pasa lo mismo, ¿sí? Y como por lógica y ende es la parte de la falla cardíaca. Si hay un paciente que ha entrado en paro y salió de ese paro por buena estrategia, por buena maniobra de los profesionales, existe el alto riesgo de que quede con alguna falla como tal, porque el corazón no se debe detener, el corazón es el que nos está dando circulación a todo lado. Entonces, si se detiene, nos puede producir alguna falla, ¿sí? Así que, por favor, la parte de los controles de los signos vitales no es algo chiquitito, no lo vean como algo súper pequeño, es algo muy importante que nosotros hacemos nuestro control y es por eso que existe la atención de enfermería para poder nosotros verificar que el paciente esté bien. Como ya habíamos hablado hace un momento, nosotros conocimos nuestra frecuencia cardíaca con un ritmo y un barrido correcto. Aquí estamos viendo un barrido anormal, ¿sí? Son diferentes tipos de infarto, ¿sí? Como yo les decía, los diferentes tipos de infarto, nosotros no lo podemos detener, pero lo podemos ya evidenciar como tal. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que nuevamente no se infarte ese corazón, no exista, porque si existe un infarto, existe la hipoxia, la isquemia, la falta de circulación. Y lo que nosotros tenemos que evitar es que haya más daño de lo que ya ha hecho ese infarto, ¿sí? Nosotros, recordemos, ya vimos a ver dónde está. Ya vimos un EKG normal, como estamos viendo aquí, ¿sí? Ya vimos la frecuencia normal, ¿sí? Las ondas P, Q, R, ¿sí? Aquí vemos la T. Entonces nosotros ya estamos viendo una frecuencia normal. Cuando veamos algo anormal, como es lo de aquí, nuestro actual de enfermería, aparte de que tenemos que estar pendientes de nuestros pacientes, porque en la emergencia son pacientes por lo general, y espero que sea lo mejor de manera que se haga bien el triaje, pacientes que necesitan una atención inmediata, que ponen en riesgo su vida por cualquier otro tipo de anomalías, y nosotros ya estamos viendo que nuestra actuar de enfermería es constante. Vemos de esto, nuestra función principal es avisar, muy aparte de yo vengo y tomo los signos de esta 80, está bien, pero yo no estoy viendo esta frecuencia normal, ¿sí? Entonces yo tengo que avisar para que no pase algún problema con los pacientes, ¿sí? ¿Qué es un infarto agudo del miocardio? Conocido también como un ataque al corazón. Es la necrosis o muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias, ¿sí? Si nosotros hablamos de un infarto, estamos sabiendo de que se ha dañado como tal, ¿sí? Se infartó, se dañó. Y si hablamos de el miocardio es el músculo del corazón. Como yo les decía en una de las clases de gineco, el miometrio es el músculo del útero. Aquí estamos hablando de del miocardio. Ahora estamos hablando del corazón. El músculo, el propio músculo, el que hace el trabajo mayor, se podría decir, del corazón, si no es del completo trabajo del corazón. Entonces, estamos hablando que se está dañando el músculo como tal del corazón. Quiere decir que si se está dañando el músculo, ya no va a actuar pues ese corazón. Entonces, como yo les decía, lastimosamente no lo vamos a detectar previo, lo estamos detectando que se está infartando, ¿sí? Nuestro accionar es que no vuelva a suceder eso con todos los tipos de cosas que podemos actuar. Medicación, control, la monitorización invasiva, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Hablamos de angina de pecho. Es un dolor o malestar en el pecho que ocurre si una parte, perdón, del músculo cardíaco o músculo del corazón no recibe suficiente sangre rica en oxígeno. Se puede sentir como presión o como un dolor que apriete el pecho. Es muy común, por eso cuando saben decir, ay, me dio angina de pecho, a veces se confunden con otro tipo de cosas como espasmos, ¿sí? Pero es muy común el sentir como una puñalada como tal en el corazón, ¿sí? El dolor también puede presentarse en los hombros, en los brazos y en el cuello, en la mandíbula, en la espalda. Puede incluso parecerse a una sensación de indigestión. Es muy común que cuando hay muchos gases y duele en la parte alta en la parte baja del diafragma, o sea, en la parte alta de nuestro estómago, empieza a doler la parte del pecho. Se confunde como tal cuando hay esa pirosis, pero como aquí ven, es muy característico el dolor del corazón. Un ejemplo, saben decir que
empieza a doler el brazo izquierdo, ¿sí? Aparte de una punción, sube hasta la mandíbula o si no está en el brazo izquierdo. Eso es lo más característico de un infarto como tal, ¿sí? Las emergencias hipertensivas. Si nosotros hablamos de una emergencia hipertensiva, estamos hablando de que hay una presión alta. Si hay una presión alta, existe el alto riesgo de una hemorragia, ¿sí? ¿Qué pasa en hipertensión? En los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Es uno de los peores accidentes que puede haber en la parte de las hipertensiones, un evento como tal de una enfermedad. ¿Por qué? Porque lo que va a producir es un daño de cierto lugar. Tal vez no se evidenció en el momento, le controlaron la presión, él se fue, luego comienza con dolor, luego de 5 días, 6 días regresa, le hacen una tomografía y le ven una hemorragia pequeña, pero es una hemorragia. Depende del grado de hemorragia, pues van a tener que abrirle, sacarle el coágulo, nada de todo. Hay diferentes tipos de hemorragias como tales o de accidentes cerebrovasculares. Si hablamos de una hipotensión, que hace un momento habíamos hablado, ¿qué hacía? Una isquemia, o sea, le hacía falta la circulación como tal, ¿sí? Si nosotros ya estamos viendo que hay una hipotensión, pues no le está llegando suficiente oxígeno a ese órgano tan importante y lo que puede haber es algún problema como tal, ¿sí? Valoración del sistema cardiovascular. La frecuencia y profundidad de la valoración de enfermería depende de los distintos factores como gravedad de los síntomas, existencia de factores de riesgo y priorizar en base a las necesidades del paciente. ¿Qué quiere decir? Como yo les decía, todo va a variar. Si el paciente viene con un problema cardíaco, pues yo me voy a centrar en toda su sintomatología cardíaca como tal, para poder evidenciar. Listo, yo le voy a controlar la temperatura como tal, pero en lo que más me voy a concentrar yo es en la presión y en su frecuencia cardíaca, ¿sí? Signos y síntomas. Si estamos hablando de un infarto o de un problema vascular, recuerden siempre, es nuestra presión que esté dentro de lo normal, nuestra frecuencia cardíaca que esté dentro de lo normal. Y aquí habla de un dolor precordial, hipotensión, taquicardia, bradicardia y taquignia. Si hablamos de taquignia, ¿qué era una taquignia? Los latidos del corazón, No. No. A ver, ¿alguien más? No vean, no investiguen, acuérdense. ¿Qué era una taquignia? No dice taquicardia, dice taquignia. Respiración baja. La respiración lenta. No, taqui es alta. Nea, Taquimia respira- es la frecuencia cardíaca baja. No. A ver, taqui es Frecuencia algo alto. respiratoria alta. Muy bien, frecuencia respiratoria alta. Acuérdense, cuando estamos hablando de taqui es algo alto. Y si estamos hablando de NEA, era de la respiración. No les estaba diciendo cardia, bradicardia ni taquicardia. Quieren taquignia, ¿sí? Entonces es una frecuencia respiratoria alta. Y si decimos bradignia es lo contrario, o sea, la frecuencia respiratoria baja, ¿sí? ¿Por qué existen este tipo de cosas? Si el paciente comienza a hiperventilar, que es lo más común cuando hay una taquimia, comienza a respirar de manera rápida, sí, a aumentar su frecuencia respiratoria, es porque le está haciendo falta el aire, le está haciendo falta algo. Y si nos hace falta el aire es porque hay un problema también respiratorio. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de cualquier tipo de esto. Si ya estamos viendo ese tipo de cosas, la oxigenación como tal. De ahí vienen todos los síntomas, perdón, todos los exámenes agregados. El electrocardiograma, la gasometría para ver si está reteniendo CO2, si su pH está bien, si no está en acidosis, en otro tipo de cosas, ¿sí? Otro de los más comunes cuando hay problemas cardiovasculares es la sudoración, relajación de esfínteres, ¿sí? Relacionados a la hipotensión. ¿Por qué? Porque no está llegando. ¿Qué es un esfínter? Alguien que me diga. ¿Qué es el esfínter? A ver. ¿Qué es esfínteres? Como anillos. Es un anillo que nos ayuda a controlar el paso de líquidos, por ejemplo, el esfínter estomacal, el esfínter anal. Muy bien. Es Son un lugares donde músculo. tenemos esfínteres. Muy bien. Es un músculo que nos ayuda a mantener cerrados ciertos lugares. Ejemplo, nuestros esfínteres, exacto.
del ano para poder eliminar las heces, nuestros esfínteres de la vejiga para poder eliminar la diuresis y otro tipo de esfínteres que hay en los estómagos que son de manera voluntaria que van actuando según la capacidad que tienen, ¿no? Los que nosotros podemos controlar son esos esfínteres para orinar y para hacer nuestras necesidades de defecar. Repasa la relajación de estos esfínteres. ¿Por qué? Porque ya no hay circulación correcta. ¿Cómo yo voy a controlar algo si no tengo ni circulación? Por eso pasa. Es muy común por eso cuando ustedes tal vez han visto que amortajan o fallece alguien, que hay la relajación de esfínteres. Se orinan y se cacan. Es normal porque ya no hay una circulación que detenga, que sostenga esos fluidos corporales que deben de salir y lo que hace es relajarse y empezar a eliminar, ¿sí? Coloración y frialdad de la piel. Obvio que va a haber frialdad de la piel. ¿Por qué? Porque ya no hay circulación correcta en nuestro organismo y la sangre nos ayuda a mantener correcta nuestra temperatura corporal, ¿sí? Ya no hay, ¿sí? Midriasis, que es como ven, la dilatación de las pupilas, ¿sí? Si existe una hipocirculación o una hipercirculación que tal vez produjo una hemorragia, nuestras pupilas se van a dilatar de alguna manera o se van a comprimir como tal, ¿sí? Van a estar como un puntito chiquitito o se van a dilatar. Si hay una hemorragia intracraneal, lo más común es que se dilate, ¿sí? Y unas arritmias. Cuando un corazón late de manera normal, ustedes ya vieron. Miren aquí, justo aquí hay un ejemplo. Déjenme ver si puedo ampliar esto, pero como yo no he hecho esto, son imágenes nomás. Ya, miren. Esta es una frecuencia normal, ¿no? Si ven este espacio, a diferencia de esto y de esto, ¿sí? Nosotros aquí estamos viendo una arritmia. ¿Qué para ustedes qué es arritmia, perdón? A significa sin. ¿Y ritmo qué quiere decir? Un movimiento, algo continuo, ¿no? Entonces, algo sin ritmo, ¿sí? Una arritmia cardíaca. Quiere decir que el corazón no está latiendo de manera correcta. ¿Por qué? Porque debe de ser así, pero está así, se detiene. Y luego comienza así, se detiene. Esto es una arritmia, ¿sí? Y nosotros estamos evidenciando solo con... Eso no solamente se imprime, eso también se ve en el control del EKG cuando yo pongo bien los electrodos, pongo bien los lagartillos y está en la parte del monitor determinándome que hay una arritmia. ¿Cómo yo veo eso? Solo miren, solo des en cuenta la diferencia de este espacio con estos espacios. Miren la curva de este con este, ¿sí? Este segmento T con este segmento T. Entonces yo ya estoy evidenciando que hay una arritmia como tal solo viendo el EKG. Entonces, como yo ya les vuelvo a decir, déjenme indicarles otra vez desde aquí. Ya estamos viendo una frecuencia normal, un ritmo normal, y ahora nosotros estamos viendo una arritmia, ¿sí? Solo viendo el monitor. Nosotros no somos médicos, no somos cardiólogos, ¿sí? No sabemos leer mucho de las curvas que tienen que ver con los segmentos como tal, pero yo ya sé que algo anormal no se ve así y yo ya lo tengo que evidenciar y lo tengo que comunicar. Es por eso que en la parte de emergencia son pacientes críticos, ¿sí? No es que un paciente vino con tos y la tos seca de hace 5 días es una emergencia y es su única sintomatología porque todo el resto está bien. La emergencia es, como su nombre lo dice, para actuar de manera emergente, porque pasan este tipo de cosas. Lo que puede causar esto es que el corazón se detenga, ¿sí? Aquí viene otra vez nuestro actor de enfermería que ya les he dicho. Tomar signos vitales, ya sabemos los signos vitales, por favor, no se olviden la terminología, porque les van a preguntar de manera con terminología. No les van a decir si el corazón está latiendo rápido o fuerte, le van a decir está o no en taquicardia, está o no en bradicardia. Recordemos, bradi bajo, taqui alto, ¿sí? Cardio, todo lo que tiene que ver con el corazón, entonces ustedes ya relacionan al pulso, ¿sí? Si estamos hablando de una bradypnea, es baja frecuencia respiratoria, lo que tiene que ver con NEA es respiración, ¿sí? Taquipnea, respiraciones altas, frecuencias de las respiraciones altas, ¿sí? Hipotensión, lo que tiene que ver con la presión arterial baja, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos que ir conociendo ese tipo de cosas. Un electrocardiograma.
Nosotros podemos, vamos tal vez a aprender la estrategia de cómo poner y sacar un EKG. Tenemos que saber que el paciente no tiene que tener joyas, no tiene que tener nada de metal para no alterar el electrocardiograma. Podemos tomarlo, ¿sí? Pero la parte de la identificación, como ya lo vimos, sí, nosotros conocemos que el corazón tiene que latir así, pero ya no está latiendo así. Yo lo único que puedo coger es leerlo, indicar, esto no está actuando bien, por favor, doctor, verifique el electrocardiograma y él va a saber si se está infartando, no se está infartando, si está con una arritmia que ustedes ya ahorita le empezaron a ver y otro tipo de cosas, ¿sí? La canalización de vías, como yo les decía, es muy importante porque de ahí nosotros vamos a administrar medicamentos, vamos, si es que nosotros estamos tomando muestras, pues hay una sola vamos a tomar muestras. ¿Para qué? Para poder evidenciar lo que no podemos ver, ¿sí? Administración de oxígeno va a depender. Todo paciente con problema cardíaco, así esté saturando 98, tenemos que por lo menos ponerle un oxígeno de 1 litro de oxígeno. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos evidenciando, nosotros solo estamos calculando el oxígeno periférico, ¿sí? Nuestra saturación periférica. Pero puede que en alguna parte esté alterando y no esté llegando a la oxigenación correcta y ese oxígeno que le estamos poniendo le va a ayudar mucho. Si ya le han hecho gasometría y está que no estás reteniendo CO2, que la oxigenación está muy buena según la gasometría, que la gasometría es un examen para medir los gases arteriales que son de manera específica, nosotros retiramos. Pero todo paciente con problema cardíaco, así esté saturando más de 90, lo correcto es poner 1 litrito de oxígeno que no le afecta, ¿sí? Que no le va a afectar más de 2 litros de oxígeno, no se va a hacer dependiente, pero le va a ayudar como tal, ¿sí? Administración de fármacos STAT, en este momento ya sabemos que todo es de acuerdo a la enfermedad como tal, ¿sí? Colocar de manera semi-Fowler. ¿Ya vieron las posiciones de cómo sentar a los, de cómo ubicar a los pacientes tal vez? ¿No han visto todavía eso? ¿No? Bueno, la parte de las posiciones de los pacientes, la semi-Fowler es semi-sentado o Fowler que es sentado. ¿Por qué es muy importante semi-sentado? Cuando ustedes terminan de comer, van y se acuestan. No es lo correcto, tal vez lo hacen, pero no es lo correcto. ¿Qué puede pasar? Que exista la regurgitación y existe el alto riesgo de que si el paciente hace la regurgitación o hace el proceso de regresar cierta cantidad de alimento a la boca, haya la broncoaspiración, ¿sí? Otro que puede pasar, al momento que yo estoy semi sentado, mis pulmones se van a expandir de una mejor manera que al estar acostado boca arriba y puedo oxigenar de manera correcta, ¿sí? Otras de las acciones de enfermería como tal, ya hemos hablado de todo esto, ¿sí? La toma de gases arteriales. Nosotros es una técnica específica como tal que se hace de pinchar la arteria de manera, como yo les decía, es prácticamente a 45 grados para ubicar, o 90 grados para ubicar la arteria, porque es profunda, es más profunda que la vena, entonces yo tengo que ingresar más parte de la vena para poder, perdón, más parte de la aguja para poder yo retirar sangre arterial y poder medir. Se hace una gasometría porque es unos valores más específicos para medir la parte de si está en acidosis, si el pH está alto, está elevado, perdón, si está bajo, si hay una acidosis respiratoria, metabólica. Es un parámetro específico como tal. Si yo estoy viendo que está reteniendo CO2 de alguna manera, pues se lo prona, que fue la posición prona es acostarlos boca abajo. Eso ayuda, según todos los estudios que se ha hecho, a mejorar la oxigenación y la expansión de los pulmones. Nos ayuda bastante. Todos los pacientes con COVID que terminaron en ventilación mecánica, si no fue el 80-70%, terminaron en posición prona, ¿sí? Eso ayudaba full a que los pulmones se expandan y llegue una oxigenación mejor a la sangre como tal, ¿sí? La preparación de los circuitos de la ventilación mecánica. Todo va a variar si el paciente necesita. ¿Cómo yo sé que un paciente tiene un problema de origen respiratorio? Con una gasometría, valorando los gases que yo les decía,
viendo la oxigenación, si el paciente está reteniendo CO2, si está taquineico, ¿sí? Si está reteniendo CO2, si está saturando menos de 90 y su saturación debe de ser sobre 90. Si hay un paciente que es un adulto mayor y él debe de saturar entre 85 y 90, pero está saturando 70, yo ya sé que le hace falta oxigenación, no se compensó con oxígeno, no mejoró con aumentar el flujo como tal. ¿Qué va a hacer? Va a requerir una ventilación. La ventilación mecánica existe, la invasiva y la no invasiva. La no invasiva es una mascarilla que le cubre la carita o en su mejor manera la nariz y la boca. Se conecta al ventilador y el ventilador va a ser un sistema de apoyo para que el corazón, perdón, para que los pulmones no se cansen, se oxigenen de manera correcta y se recupere de esa insuficiencia respiratoria, ya sea por alcalosis o acidosis como tal, ¿sí? Que existe mucho tipo de contraversiones. Puede que el paciente necesite como tal una ventilación invasiva. ¿Por qué? Porque recién fue operado de manera, alguna cirugía abdominal. Está contraindicado la ventilación no invasiva, o sea, la máscara que yo les decía, en cualquier cirugía abdominal, porque como no existe un control específico que solo se vaya a los pulmones, eso va a demandar de manera fuerte porque es un apoyo como tal y puede abrir cualquier cavidad recién operada, ¿sí? Colocaciones de vías arteriales, lo que yo les decía, cuando ya vayan a la parte de la práctica, ustedes van a conocer cómo es la colocación de la vía arterial, pero lo mejor que se puede hacer es ahí. ¿Por qué? Porque yo voy a medir algo específico, que es la presión como tal de la línea arterial, de la arteria propia, y estar a cada rato sacando muestras para los gases, ¿sí? Una gasometría, y de esa manera yo no pincho a cada rato. Y es lo mejor que se puede hacer en pacientes que tienen algún vaso activo, y si el paciente está con ventilación mecánica, debe de realizarse porque el control de los gases arteriales debe de ser como mínimo cada 8 horas, ¿sí? Aquí se habla sobre el traslado de un paciente a unidad de cuidados intensivos. Todo va a variar según la disponibilidad y según el problema que tenga en este momento, ¿sí? El traslado como tal se debe de hacer siempre un profesional de enfermería o dos, el camillero, el personal de fisioterapia que tiene que encargarse netamente de la ventilación mecánica, si es que hay, y si no, nos toca la parte de enfermería, y el médico como tal, ¿sí? Las maniobras de RCP. Nosotros conocemos que es una reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Hay la básica y la avanzada. La básica es algo más simple que se hace de 10 minutos a 15 minutos y la avanzada por lo general se proyecta más de 20 minutos. Se van a poner más tipo de medicamentos, se logra hacer otro tipo de situaciones, incluso puede llegar a una, lo ideal es a una intubación como tal para protección de la vía aérea, ¿sí? Se registra toda la atención brindada en esta maniobra de RCP. Siempre recuerden que se debe de hacer de manera segura, ¿sí? Aquí habla de las enzimas cardíacas, como yo les nombraba, la troponina, que nos ayuda netamente, es una enzima cardíaca que nos ayuda a regular todo lo que es la función cardíaca específica, ¿sí? Los apuntes del RCP. Cuando nosotros tenemos un paciente de una monitorización específica y continua, antes nosotros, ejemplo, vemos que el paciente a veces son sedados o están dormidos o lo que sea. Digamos que el paciente ya no tiene frecuencia cardíaca por X motivo. Yo no me voy de una a gritar que hay paro. Yo tengo que evidenciar pulsos. Me voy al pulso, ¿sí? Siempre al pulso yo voy y evidencio. Y siempre se hace con estos 3 dedos que no tienen pulso propio. No se hace con estos 2. Siempre con estos 3. Voy a evidenciar que haya pulso. ¿Por qué? Porque a veces solo se salieron los electrodos o algo, y entonces yo ya voy a controlar que el paciente siga vivo con el pulso. Yo voy, ya tiene pulso, bueno, voy a ver qué mismo pasa, que no tiene. Si yo ya veo que no hay pulso, yo activo el protocolo de paro que en todas las unidades se deben de tener, el grito, el aviso de paro en unidad tanto, y comienzo con nuestras compresiones, y en el caso de que no haya apoyo de la vía aérea, insuflaciones. Porque si hay apoyo de la vía aérea, lo que yo voy a hacer es dar AMBU, ¿sí? Desconecto el ventilador y comienzo a dar AMBU, ¿sí? Se dan 30 compresiones
y 2 ventilaciones en el caso de que no haya el AMBU como tal, ¿sí? Lo más correcto es que lo hagas siempre en una mano sobre la otra sin doblar los codos para que haya un peso correcto. Al momento que yo doblo los codos, el peso como tal para las compresiones no va a existir, ¿sí? Se hace el procedimiento, como yo les decía, en unos 15 minutos y si es que no se llega al objetivo como tal, que es reanimar el pulso, o sea, que regrese el pulso, pues se va a continuar. Hay unidades que lo hacen hasta 25 minutos, por lo general lo estándar es hasta 20 minutos. Lo principal si un paciente entra en paro es la protección de la vía aérea. ¿Por qué? Para que llegue, si el corazón tal vez no ha oxigenado de manera correcta y al momento que se para no va a oxigenar porque estamos recurriendo a ayudarle, protección de la vía aérea, entubarle, ya sea con mascarilla laringea o con el tubo directamente y empezar a hiperoxigenar para que llegue ese oxígeno y que no haya algún tipo de hipoxia y un daño cerebral. Luego de un paro cardíaco, que también va a variar, se pone adrenalina si el paciente no entra para que el corazón se estimule y comience a latir nuevamente, entre otros tipos de cosas. Si hay una desfibrilación, pues se le va a desfibrilar, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Si hay una taquicardia supra, lo que sea, se le va a poner amiodarona y entre otro tipo de cosas. Todo va a variar según el paro en ese momento. Por eso es muy importante la monitorización. Hasta que regrese el pulso, yo ya tengo que haber realizado todo este tipo de cosas y poder evidenciar bien el objetivo por el cual estamos haciendo la maniobra de RCP. Luego de un RCP, si el paciente por gran ventaja salió, nosotros realizamos el protocolo de neuroprotección. ¿Qué significa este protocolo? Es que el paciente se mantenga hipotérmico, con temperaturas menores de 36. ¿Por qué? El corazón se ha lesionado, se podría decir, y no llegó a circular de manera correcta a todo lado. Entonces, si nosotros tenemos un protocolo de neuroprotección, que es el hipotermia, el resto del organismo va a mantenerse de una manera fría, correcta, ¿para qué? Para haya protección de sus órganos y no haya daño como tal. ¿Por qué? Porque si yo aumento la temperatura, va a aumentar esa vasocirculación y lo que yo puedo hacer es que haya más hemorragia o más daño de esos organismos como tal. Los protocolos van a variar según las unidades, pero lo correcto que se hace es eso, ¿sí? Los medicamentos, miren, aquí tenemos más frecuencias como tal. Miren, la sistolia, como yo les decía, ya no tenemos una frecuencia. Es algo que va largo, sin frecuencia como tal, ¿sí? Actividad eléctrica sin pulso. Por lo general, los pacientes de aquí ya están yéndose a morir o ya están muertos como tal y ya son actividades nomás que el corazón ha tenido residual, ¿sí? Fibrilación es cuando ustedes han visto que ponen las palas y le mandan electricidad. Ahí está una fibrilación ventricular, ¿sí? Taquicardia ventricular, aquí se administra la miodorona, ¿sí? Se va a variar, como yo les decía, si tenemos en ese momento la monitorización, efectivo, vamos a administrar lo correcto. Pero si el paciente lo vimos que llegó y estaba parado, pues vamos a actuar de manera hasta que le monitoricemos, maniobra del RCP. Una vez que ya vemos qué es lo que tiene, vamos a administrar el medicamento como tal. Para este tipo de cosas se administra la adrenalina, porque la adrenalina lo que va a hacer es estimular que el corazón vuelva a latir, ¿sí? Aquí tenemos los medicamentos, atropina, sistolia, ¿sí? La Profe, adrenalina es disculpe para no lo mismo. cambiar la imagen. Aquí no se cambia. No está hablando, aquí no está de los medicamentos. No, Lisa, solo estamos está en la de el los electrocardiograma. pulmones. En el electrocardiograma. Ya voy a volver a poner. Ahí estaban hablando de los medicamentos ya. No, Ya, les leo, No, ya. profe. Estaba hablando sobre los medicamentos. Solo hay letras, no hay imágenes en esta parte de aquí, lo bueno. ¿Sí? Si hablamos de una sistolia, se administra atropina y lo mejor de los casos es la adrenalina. Como vemos en todos los sitios de paradas cardíacas que se ha dado, la adrenalina es la primera opción. Si nosotros vemos un ataque cardiovascular, ¿sí? Amiodarona, ¿sí? Por lo general, se administra un calcio cuando hubo un aumento del potasio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aumento del potasio, se podría decir, antídoto es el calcio, ¿sí?
Bicarbonato es muy útil cuando yo les decía, cuando hemos evidenciado una acidosis, una alcalosis como tal, nosotros vamos a administrar todos los medicamentos de acuerdo a la enfermedad como tal. Si nosotros tenemos paciente que ya hemos llegado, ya le han hecho unos exámenes, entra en paro, es que el paciente estaba acidótico, necesita bicarbonato. El bicarbonato va a ayudar a que esa sangre absorba todo lo que sí necesita y no esté acidótico como tal, van a disminuir los vasoactivos, van a actuar de manera correcta las enzimas cardíacas, entre otro tipo de cosas. Pero si el paciente está acidótico y no tenemos un bicarbonato, no tenemos tal vez cómo compensarlo con una diálisis que también nos ayuda a recuperar el bicarbonato, pues el paciente no va a tener posibilidades de mejorar de alguna manera, ¿sí? Aquí hablamos, si están viendo esta de aquí ya, Sí, listo. Sí, profe. del sistema respiratorio, la semiología, referencia al conjunto de signos y síntomas que pueden ser identificados en un paciente que dan origen a una respuesta diagnóstico terapéutico. En un paciente crítico sometido a la ventilación, la información que se obtiene no solamente parte del examen físico, sino también de la monitorización. Aquí vemos un ventilador de transporte, un ventilador de apoyo para el oxígeno, ¿sí? Nosotros, ese ventilador con todas esas curvas tal vez en su etapa de profesionales, van a aprender a verificar que cada curvita de aquí va a significar algo. Si nosotros vemos que esas curvitas comienzan a alterarse, comienzan a hacer en modo de curvitas, en modo de culebritas, puede que esté lleno de secreciones y se comienza a poner en rojo. Cada valor de la ventilación significa algo. El volumen total, que el paciente debe de meter un volumen completo si yo peso, digamos, 70 kilos, mi peso ideal debe de ser de 65, ese 65 multiplicado por 7 debe de dar un promedio de, digamos, de 380, 400. Eso es lo que yo debo de ingresar. Pero si yo veo que un aporte respiratorio y veo el ventilador y yo solo estoy ingresando 200, algo está pasando, el tubo se está tapando por secreciones, yo estoy mordiendo el tubo, entre otro tipo de cosas. Vámonos al otro lado. Si yo el volumen total estoy metiendo de 600 y yo solo debo de meter 400, está pasando algo que yo estoy hiperventilando, estoy barriendo mucho CO2 y me está haciendo daño igual, porque yo no puedo barrer tanto CO2, yo debo de tener CO2 que compensen mi pH de la sangre, y si yo barro mucho CO2, yo voy a entrar en otro tipo de problema respiratorio y hay otro tipo de circunstancias, me van a volver a dormir, entre otro tipo de cosas. Esto es una ventilación invasiva o no invasiva como tal. Como yo les decía, existe la máscara, si a un paciente despierto se le pone, o lo que le cubre la nariz y la boca, o la ventilación que es la intubación invasiva como tal, ya cuando el paciente está dormido y está ventilado, o por el traqueotomo, ¿sí? La parte de la ventilación o de la parte de lo que es una respiración de apoyo artificial, que es la ventilación mecánica invasiva o no invasiva, ayuda a que siempre recordemos que es un método de apoyo para proteger un órgano. No es una forma de curarle, lo va a ayudar a que respire bien, a que haya el intercambio gaseoso correcto, que se expanda de manera correcta, que haya esa, se podría decir, relajación para que el pulmón se recupere como tal. No lo va a curar, pero le va a tener algo normal, para que él se mejore y en algún momento puedan quitarle esa ventilación. La ventilación no es curativa, ¿sí? Nos va a ayudar. ¿Qué pasa cuando una ventilación ya no es protectiva y ya es algo dañina? Cuando los parámetros están muy elevados y con tal de tener vivo al paciente, el médico no le quiere bajar los parámetros, no hace otro tipo de actividades, lo que vamos a producir es un daño como tal pulmonar en vez de ayudarle, ¿sí? Nuestro cuidado de enfermería en cualquier tipo de paciente que tenga ventilación, ya como les digo, invasiva o no invasiva, ¿sí? Primero, medir la oxigenación continua. Segundo, nosotros tenemos que evidenciar si un paciente está con una ventilación, ya sea no invasiva o invasiva, pero que es mecánica, tenemos que verificar que ese paciente esté acoplado. ¿Cómo yo veo que está acoplado? No está hiperventilando, no está taquineico, no está taquicárdico, o digo bradineico,
Acordémonos, ¿qué es bradignia? Alguien que me diga. Respiración alta. Baja. Frecuencia respiratoria baja. No nos olvidemos. Brady es baja, Taqui Baja. es alta, ¿sí? Entonces, si yo veo que un paciente que está con una ventilación de apoyo y me está respirando 10, 9, yo ya veo que está en una bradignia y yo tengo que comunicar. ¿Por qué? Porque el intercambio gaseoso debe de ser de mayor de 15 a 20, por lo menos respiraciones por minuto, ¿sí? No va a haber una oxigenación, un cambio de oxigenación correcto, un cambio de gases, y lo que puede producir es una acumulación de CO2 y nuevamente produce todos los daños de una acumulación se me fue, de gases en nuestra sangre, ¿sí? Yo ya veo que el paciente, nuevamente les digo, pesa 50 kilos, 5 por 7, que es más o menos un promedio. El peso ideal, ¿sí? Por 7, que es una oxigenación, un barrido, un ingreso de volumen más o menos normal, que debe de ser lo protectivo. Está ingresando un paciente de 50 kilos, está ingresando 600 de volumen. Yo ya sé que está algo anormal, está barriendo mucho CO2 y le va a afectar. Al contrario, debe de meter 5 por 7 serían 35, está metiendo 200 de líquido. No está ingresando suficiente volumen, perdón. Algo pasa, se está tapando el tubo, está mordiendo el tubo, está codado, el tubo no está así, sino está hacia un lado, algo pasa. Nuestra actividad de enfermería netamente es controlar que todo eso de ahí esté dentro de lo normal. Y si no está dentro de lo normal, pues yo tengo que avisar porque algo le está pasando al paciente. Y lo que puede llegar a pasar es que exista un daño de pulmón, nunca salga de la ventilación y por ende nunca lo van a dar de alta y va a terminar muerto, ¿sí? Otro tipo de circunstancias. Si hay valores muy elevados, yo no voy a coger y nuestra actividad diaria, que es bañar al paciente, yo no voy a coger y voy a bañar al paciente si están con una FIO, ejemplo, nuestro máximo es al 100. Yo no voy a coger a bañar a un paciente que está con una FIO de 100, porque si se me desconecta un circuito, yo puedo producirle un barotrauma al paciente, le voy a dañar algún pulmoncito, ¿sí? Igual, si el tubo tiene que estar fijado en 22, yo tengo que verificar que ese tubo esté fijado en 22. Si yo ya veo que está fijado en 25, está muy adentro y nuestra vía aérea tiene que estar hasta aquí y ya no está hasta aquí, si no está hacia un lado, porque obvio, yo el tubo yo le ingresé más y voy a producir que haya un tubo selectivo y que solo esté ventilando un pulmón y el otro no, ¿sí? Entonces, todo este tipo de circunstancias son actividades netamente de enfermerías que tenemos que evidenciar que se cumplan y que no produzca un daño al paciente, ¿sí? Si nosotros hemos escuchado que la parte de la ventilación es algo protectivo para que el pulmón se normalice, se recupere, ya luego sabemos que va a ir saliendo de poco a poco. ¿Cómo nosotros podemos evidenciar que el paciente está saliendo de poco a poco? Va a aumentar su Glasgow, su capacidad consciente, va a estar más despierto, va a tener un poquito de mayor fuerza muscular para respirar por sí mismo y en algún momento le van a retirar esa ventilación. Entonces, mi parte de enfermería también es que si el paciente yo ya le veo semidespierto, señor, señora, usted tiene un tubito en la boca, tiene tal vez el traqueotomo, eso le está ayudando a respirar, de a poco se le va a ir retirando, tiene que estar tranquilo, entre otro tipo de cosas, nosotros por avisar, ¿por qué? Porque si no el paciente se agita, se asusta, lo van a volver a dormir y es un retroceso como tal al poder destetar una ventilación, ¿sí? Aquí justo hablaba del barotrauma que yo les hablaba, ¿sí? El manejo respiratorio de las vías. Por lo general, nuestro manejo continuo es que la ventilación, como yo le digo, el control de signos, y si no hay terapistas respiratorios, pues es la aspiración de secreciones. Todo el procedimiento que se hace para algo invasivo es algo estéril. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo no, digamos, el médico ya del apuro por salvarle la vida no se puso guantes estériles para entubar? Pero si yo voy a hacer una aspiración y no me puse guantes estériles, no hice un proceso estéril como tal, voy a aumentar las infecciones asociadas a una ventilación mecánica. ¿Qué pasa? Viene la neumonía por ventilación, ¿sí? Y como en algún momento tal vez yo les hablé, hay muchas infecciones que matan al paciente más que el origen de por el cual vino el paciente. El paciente pudo haber venido entubado porque le operaban cualquier cosa y estuvo entubado unos 3, 4, 5 días hasta que se haya despertado bien porque ese era el protocolo.
Pero en todo el procedimiento que estuvo, yo vine, le aspiré con guantes de manejo, no hice mi procedimiento estéril, el paciente tuvo una infección asociada a la ventilación por una bacteria súper resistente, el órgano la bacteria le afectó un órgano, le lastimó los riñones, el paciente, si es que sale con una infección, una afección en los riñones, de paso tal vez diálisis, ¿sí? Entonces, voy a hacer nuestras actividades. No puedo fomentar a de que haya algún tipo de infección. Entonces, si yo voy a aspirar algo que es invasivo como tal, que sabemos que va directo a los pulmones y de por sí ya estaban medios enfermos, yo no le voy a agregar una infección. Voy a hacer un procedimiento estéril, ¿sí? Siempre recordando todos los pasos que se nombraron. Si hay unos valores altos de parámetros, pues tengo que preguntarle al médico si yo puedo tal vez desconectar el circuito, si voy a hacer con circuitos cerrados, entre otro tipo de cosas, ¿sí? En esta parte de la ventilación es muy importante conocer el por qué se ha ventilado al paciente. ¿Por qué? Porque si hay un paciente con una afección pulmonar, ese paciente lo más seguro es que tenga parámetros de ventilación altos, ¿sí? Entonces, en ese tipo de pacientes es muy importante, antes de realizar cualquier cosa, conocer ¿qué tiene el paciente? Un ejemplo, a un paciente que ha venido por una fibrosis pulmonar, que tiene dañados los pulmoncitos por fumar, por algún tipo de enfermedad como tal, bueno, yo puedo como tal vez se podría decir desconectar el circuito, ya listo. Pero en un paciente que viene por una tuberculosis o un COVID, yo no voy y desconecto el circuito para aspirar. Ahí tengo que hacer un procedimiento como tal de circuito cerrado, porque si no, como esa expresión positiva va a botar en el ambiente microionización y ustedes se van a contagiar de cualquier cosa, ¿sí? Entonces es muy importante realizar ese tipo de cosas. Aquí hablábamos sobre todas las capacidades, inspiraciones, son valores como tal propios. Como yo les decía, es muy importante conocer muchas cosas y algo específico como el taponamiento del tubo. Recordemos que el tubo va hacia la vía, se infla un BAT como colocando la sonda, ¿para qué? Para que ese tubo se mantenga estático en la vía aérea y no haya la expulsión como tal del tubo, porque si no, al paciente dormido se le sale el tubo, se muere, hasta que alguien venga y le vuelva a entubar. Y recordemos que no es un proceso fácil, se puede ir al estómago si el médico no sabe entubar como tal, ¿sí? Entonces existe ese proceso. Para yo ir a hacer mi actividad y mi control diario, yo voy a verificar que ese BAT esté infladito, pero tiene que hacer una insuflación de 25 medidas de mercurio. No puedo coger y tener uno de 40 inflado porque lo que puedo hacer es que se infle tanto y produzca un trauma como tal de tráquea, ¿sí? También existen unos medidores como tal de eso. Cada actividad que yo voy a realizar, tengo que saber cómo hacerla. Otro ejemplo, si yo le estoy dando dieta por sonda al paciente y yo lo acosté, la dieta se regresó, listo, se regresa por boca, pero no se va al pulmón. ¿Por qué? Porque el BAT está bien inflado. Pero si está desinflado y yo lo acuesto y la dieta se regresa, existe el riesgo de broncoaspiración y las neumonías asociadas a la broncoaspiración es altísima, existen en los hospitales. ¿Por qué? Por el mal manejo a veces de ciertas actividades, ¿sí? Si nosotros sabemos que algún parámetro está alterado, ya puede ser porque no está metiendo volumen, porque no se está oxigenando suficiente, por lo que sea, nosotros tenemos que avisar. ¿Por qué? Porque el pulmón lo que hace es intercambiar de manera correcta los gases de nuestra sangre y si no se intercambian de manera correcta va a haber la hipoxemia, que es la falta de oxígeno en alguna parte en específica, va a haber la acidosis, la alcalosis respiratoria, ¿sí? Se va a alterar la sangre, no va a transportar de manera eficiente los electrolitos, va a producir daño renal, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces nosotros aquí en esta clase hemos conocido otro poquito más de lo que se habla en las emergencias como tal, porque en las emergencias se tratan este tipo de pacientes. Ustedes tienen la teoría, léanla, al momento que ustedes lleguen a un servicio como tal, pregunten, investiguen, ¿sí? No se queden con la duda, por favor. Yo cuando llegué a la terapia intensiva de la Andrade Marín, a duras penas había visto los pacientes de terapia intensiva del Hospital del Niño de Guayaquil. Yo no hice prácticas como tal.
de esa parte específica. Tuve que autoeducarme, aprender, preguntar y empezar a conocer, ¿sí? De la misma manera, cuando ustedes llegan a una unidad, hagan todo ese tipo de cosas porque toda la teoría que se les va a dar tiene que ir relacionada a su práctica y a su autoeducación, ¿sí? Si tienen alguna duda, por favor, de lo que tenga que ver con los deberes, me preguntan a mi contacto. Tienen mi teléfono, les vuelvo a dejar ahorita. Y si es alguna pregunta de la clase, traten de hacer algo rápido porque ya nos pasamos del tiempito, ¿ya? Ninguna pregunta, jóvenes. Igual si tienen alguna pregunta que luego se acuerden de la clase, me dicen nomás por teléfono y les contesto apenas pueda, ¿sí? Y si no, es un gusto para mí nuevamente haber conversado con ustedes. Una buena noche con todos y nos vemos la próxima clase, ¿sí? Por favor, lean, investiguen, ¿sí? Lean todo lo que tengan en la plataforma.